Estás en sintonía de Radio Satélite, la voz de la joya. La radio que informa de todo lo que ocurre en San Camilo y la región. Noticias del momento, entrevistas y el mejor análisis. Radio Satélite 96.7 FM, la voz de la joya, donde el pueblo tiene la palabra. La palabra. Comunicado contra la piratería radial. Perú Radios y la Coordinadora de Medios Regionales del Perú comunican a todas las autoridades, propietarios de estaciones de radio, televisión y público en general que el uso del espectro radioeléctrico sin autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es piratería radial y está penada y sancionada con denuncia penal y cárcel hasta con 8 años, decomiso de equipos, multas de hasta 192.000 soles para el propietario y el anunciante. El Ministerio Público, a través de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores, mediante oficio número 44 y número 3706, ha dispuesto que los fiscales provinciales de todo el país realicen acciones a fin de erradicar la piratería radial en todo el territorio nacional. Por lo tanto, cualquier persona que se sienta afectada por estas emisoras clandestinas puede acudir a la Fiscalía de su jurisdicción, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones o a la Coordinadora de Medios Regionales del Perú para formular su queja o denuncia. Perú Radios y esta emisora están al servicio de una mejor radiodifusión en el país. Dile no a la piratería radial. Chicos, miren, terminé mi crucigrama rapidísimo. ¡Wow! Nicolasa, ¿cómo sabes tanto? Es que yo tuve suerte. En mi época no todas las niñas iban al colegio. Pero eso no es suerte, es un derecho. Exacto, y no solo ir al colegio, sino que nos enseñen bien. También es necesario que los profesores escuchen con respeto y atención las opiniones de sus alumnos. Papás, mamás, autoridades, ayuden a que los niños, niñas y adolescentes reciban una educación de calidad. Es su derecho y es lo mejor para ellos y nuestro país. Para cada infancia, derechos. Y que den diplomas por completar crucigramas. Y para los que tosemos barra también. Un mensaje del IRTP y UNICEF en los 35 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Quiero que sepas que esto nos involucra a todas y a todos. Porque no importa quién eres, lo que tienes o de dónde vienes. Siempre podemos prevenir la violencia hacia las mujeres. Y para lograrlo, empecemos cambiando algunas cosas. Cuando eduques a un niño, no lo intimides. Deja que exprese sus emociones. Cuando una adulta mayor diga su opinión, no la ignores. Escúchala con respeto. Cuando veas una chica caminando por la calle, no opines sobre su físico o su forma de vestir. No la acoses. Cuando el amor se acaba, no insistas. Cada quien es libre de continuar con su vida. Y si sientes que necesitas ayuda, quiero que sepas que no estás sola. Estoy para ti. Sin importar quién eres. Lo que tienes. O de dónde vienes. Estamos siempre de tu lado. Para prevenir la violencia hacia las mujeres. Si eres víctima o testigo de violencia, llama a la línea 100. Radio Satélite. Radio Satélite. La voz de la joya. 96.7 FM. Multieventos JS, para que tu evento sea un éxito. Llámanos al 958-416-364. Si tienes un tono, si hay celebración, Multieventos te da lo mejor. Escenarios grandes, pura emoción. En La Joya se arma el fiestón. Multieventos JS, pa' tu evento la mejor base. Sonido, luces y calidad. Baila esta cumbia, vamos a gozar. Bodas, 15 eventos VIP. Con Multieventos todo es full hit. Brilla tu fiesta con la mejor producción. En La Joya hacemos boom. Multieventos JS, el escenario perfecto en La Joya, Arequipa. Hay mujeres que se ocultan. Hay mujeres que no quieren que las veas.
Hay mujeres que callan por miedo, angustia y pavor. Pero esta situación ya empezó a cambiar. Si eres víctima o testigo de un acto violento hacia la mujer, actúa. Llama gratis a Línea 100 o acude a un centro de emergencia mujer y recibe la ayuda que necesitas de manera segura y confidencial. Centro Emergencia Mujer y Línea 100. Estamos para ayudarte. No seamos indiferentes. Difundamos este video y así colaboraremos con las mujeres víctimas de algún tipo de violencia. Ten en cuenta que la indiferencia también es violencia. Nicolasa. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué tal si empezamos a reciclar en casa? ¡Uy, qué buena idea! Antes no era tan común que los adultos escucháramos lo que querían hacer los niños y niñas. Sí, por ejemplo, en los municipios escolares podemos dar ideas para mejorar nuestro colegio. Y hasta existen espacios de consulta para que las autoridades nos escuchen. Los escuchen y sobre todo tomen en cuenta sus opiniones en las decisiones que los afecten. Papás, mamás, autoridades, los niños, niñas y adolescentes tienen mucho que decir, opinar y participar. Para cada infancia, derechos. Yo propongo una hora más de recreo. ¡Qué chévere! ¿Puedo participar? Un mensaje del IRTP y UNICEF en los 35 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Desde San Camilo para toda la región, Radio Satélite 96.7. 96.7 FM. Más que una radio, tu compañía. Ahorra tiempo y dinero. Ahora en La Joya, Centro de Conciliación Extrajudicial y Estudios de Abogados, fase joven. La Joya, autorizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Doctor Juan Carlos Salcedo cuenta con un pool de abogados especialistas. Te atienden, te defienden en su única dirección. Girón Daniel Alcides Carrión, Plaza El Triunfo. Caso civil, penal, laboral, agrario, pensión de alimentos, violencia familiar. Te atiende todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Consulta personalizada por el doctor Juan Carlos Salcedo. Ubíquenos en Girón Daniel Alcides Carrión, Plaza Principal El Triunfo, o comunícate al 95 854 7203 o al 95 937 48 80. Los espera. Un pato con una pata, un pato con la otra pata, Bianca, ¿qué pasó? ¿Estás calladita? Es que a mi amigo lo tratan mal en el cole. Ay, qué pena escuchar eso, ¿sabes? Antes mucha gente pensaba que el castigo era necesario para educar. Y a veces eso pasa también en las casas, ¿no? Exacto, y eso no se puede permitir. Papás, mamás, profesores, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a crecer sin maltratos. Esa es nuestra responsabilidad. Para cada infancia, derechos. ¿Y si cambiamos castigos por abrazos? ¡Excelente idea! Venga, nos apachurramos los tres. Un mensaje del IRTP y UNICEF en los 35 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Sabías que contratar publicidad en radio y televisión piratas es una infracción grave que te puede costar muy caro? Antes de contratar publicidad, verifica que sea una radio o televisión autorizada. No te arriesgues a ser sancionado. Gobierno del Perú. El Perú primero. Radio Satélite. Radio Satélite. 96.7 FM. La voz que une a San Camilo y la región Arequipa. Escúchala. Es la Madre Tierra. Ella nos da el nombre, el sustento y la fuerza. Todo lo que somos, se lo debemos a ella. En Sauder Perú nos inclinamos ante su generosidad. Por eso, nuestro trabajo nace del respeto,
cuidando cada rincón de nuestro entorno con la responsabilidad de quien protege lo más sagrado que tiene. Porque cuando cuidamos la tierra, nos cuidamos todos. Un solo corazón, un solo latido. Sauder Perú, minería que crece contigo. La magia llega en Navidad. Con internet que nunca te va a fallar. Esta Navidad hasta 1000 megas para celebrar. FiberRed, conectando tu hogar. Llámanos al 054297008. FiberRed, la conexión que nos une en Navidad. Nicolasa, qué niño tan alegre. ¿Quién es? Es Carlitos, mi bisnieto. Me encanta verlo tan sano y feliz. Antes llevábamos a los niños al médico solo cuando estaban enfermos. Ahora controlamos más seguido que estén creciendo bien. Pero aún hay mucho que hacer, ¿no? Sí, por ejemplo, 4 de cada 10 niños y niñas menores de 3 años tienen anemia. Eso dificulta su capacidad para aprender. Así que todos los niños y niñas, mamitas embarazadas, comer sangrecita, higadito, pollo y pescado. Es su derecho a crecer sanos y felices. Para cada infancia, derechos. ¿Y si nos dan vitaminas, sabor a chocolate? ¡Vivitas! Un mensaje del IRTP y UNICEF en los 35 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Si tu pareja invade tu privacidad, no lo permitas. Porque es una señal de violencia. Date cuenta. Tu pareja no debe controlar tu forma de vestir. Eso no es amor. Es una señal de violencia. Date cuenta. No permitas que dañen tu autoestima. Eso es señal de violencia. Date cuenta. Las agresiones verbales y comportamientos agresivos no son demostraciones de amor. Son excusas de violencia. Date cuenta. No debes dejar a tus amistades de lado porque tu enamorado te lo pide. Eso te hace daño. Date cuenta. Muchas veces la violencia se pinta de amor. Descúbrela a tiempo y evita consecuencias negativas a futuro. Radio Satélite presenta La Voz de la Joya. La Voz de la Joya. La radio que informa de todo lo que ocurre en San Camilo y la región en los 96.7 FM. Siempre el primero, todos morían por mis cuadernos. Yo los prestaba a quien elegía, ese debía darme pleitesía grande, era mi contento al ver sus lenguas. Lamiéndome el trasero enorme era mi alegría. Eso me daba mucho placer y aluciné que tenía poder y más poder y más poder. Aluciné que tenía poder y aluciné que tenía poder y más poder y más poder. Aluciné que tenía. El poder de la información a través de Radio Satélite. Muy buenas tardes, San Camilo. Bienvenidos a La Voz de la Joya, el noticiero de Radio Satélite, transmitiendo en vivo por los 96.7 de la FM desde el corazón de San Camilo en el distrito de La Joya, además de la página de Facebook
Radio Satélite-La Joya y la página web www.satelitelajoya.pe, la señal digital de Radio Satélite para todo el mundo desde la región Arequipa. Este es un espacio de información local, regional y nacional al servicio de la comunidad. Un noticiero donde la voz del pueblo se escucha y se convierte en noticia. Aquí brindamos información de calidad para acompañar a la población en los temas que más le importan a la comunidad. Puede comunicarse y enviar sus comentarios o denuncias al WhatsApp de Radio Satélite 959.772. Somos la voz de La Joya desde el corazón de San Camilo por Radio Satélite. Toda la información local y regional en Titulares de Radio Satélite 96.7 FM. Titulares a través de Radio Satélite en los 96.7 de la FM. Somos la voz de La Joya desde el corazón de San Camilo. Cientos de pacientes volvieron a formar largas filas en el Hospital Regional Honorio Delgado de Espinosa de Arequipa para obtener una cita médica. A este hospital también acuden gran cantidad justamente de pobladores de La Joya. Desde las primeras horas de la mañana, usuarios denunciaron esperas de más de 5 horas, falta de orientación y una atención insuficiente para la demanda en el principal hospital público del sur del país. La escena se repite desde antes del amanecer, donde adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y familiares de pacientes llegan desde las 5 y 6 de la mañana con la esperanza de alcanzar el ticket de atención. Varios de ellos aseguran que si no logran cita ese día, deben volver la semana siguiente, incluso en especialidades de alta demanda como cardiología y psicología. Mari Valdivia, paciente de cardiología, señaló que solo funciona 4 ventanillas para la entrega de citas, 3 para el público en general y 1 para adultos mayores. Los usuarios, claramente insuficiente frente al volumen de pacientes que requieren la atención en consultorios externos, pues terminan esperando pues varias horas para obtener una cita médica en el hospital de Arequipa. La situación también resulta especialmente insensible porque el Hospital Regional de Arequipa anunció que en enero del 2025 la implementación de las citas virtuales justamente para evitar las colas. Entonces, el hospital informó que el 70% de estas pasaría a otorgarse de manera virtual y que el sistema arrancaría con especialidades de mayor demanda. Sin embargo, en la práctica, pues esto no ha funcionado y provoca que casi todos los días, los pacientes tengan que realizar largas esperas para poder conseguir una cita médica. El caso también expone una falla de gestión en el hospital. Dispone de una plataforma virtual en que esta no podrá absolverse por el problema justamente en el tema de entrega de las citas médicas de manera virtual. Bueno, seguimos con más información a través de Radio Satélite en los 96.7 de la FM. Somos la voz de La Joya desde el corazón de San Camilo. Un niño de tan solo 9 años permanece internado en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinosa tras caer del tercer piso del albergue del Centro de Acogida Residencial CAR La Joya de San José de La Joya. Según información de su madre, el hecho ocurrió el último sábado, cuando el menor habría intentado escapar del albergue por un tragaluz del baño. La madre del niño, Nelida Paza, pidió que se investiguen las circunstancias del accidente y las razones que habrían llevado a su hijo a intentar huir del centro de acogida. No es la primera vez que menciona la madre que el pequeño intenta escaparse del lugar, indicando de que se habían registrado presuntos maltratos. Paza también sostuvo que sospecha de que presuntos maltratos dentro del albergue, hipótesis que según afirma explicaría los reiterados intentos de fuga del menor. Sin embargo, esta versión será investigada
investigado por las autoridades competentes en el marco de las diligencias formales. El ocurrido en La Joya exige una respuesta rápida, transparente y documentada por el parte del Ministerio de la Mujer, debido a este problema justamente del menor de tan solo 9 años que cayó del tercer piso de un albergue por presuntamente haber intentado fugarse de este espacio. Seguimos con más información a través de Radio Satélite, porque Arequipa concentra actualmente más de 214 millones de proyectos energéticos financiados por COFIDE, según informó el presidente de la entidad, Jorge Velarde, durante una sesión descentralizada realizada en la ciudad de Arequipa. El dato coloca a la región como una de las plazas más importantes para la banca de desarrollo del Estado en el sur del país y refuerza el Estado como eje de inversión en energía e infraestructura. La jornada también reunió por el directorio y equipo gerencial de COFIDE en un objetivo claro: ordenar una agencia territorial para Arequipa y la macrorregión sur, revisar proyectos en marcha y evaluar nuevas oportunidades de financiamiento. Velarde explicó que la entidad busca cerrar brechas de desarrollo y acompañar inversiones con capacidad de transformar la economía regional. Dentro de esta cartera, La Joya aparece como el punto más visible. COFIDE ya financia el Parque Solar San Martín en operación con el 45%. 45 millones, y el proyecto Illa aún en construcción con más de 55 millones de dólares en financiamiento. Ambos complejos consolidan al distrito como una nueva plataforma energética para Arequipa y explican por qué el sur ha ganado peso dentro de la infraestructura sectorial de la entidad. La presencia de COFIDE no se limita solo a la generación energética. Velarde también mencionó proyectos de líneas de transmisión, oportunidades en los puertos, turismo, agroindustria y gas natural, además de la intención de ampliar la participación de la entidad de grandes proyectos de infraestructura. El mensaje de fondo es que Arequipa ya no es vista solo como un mercado regional, sino como una zona donde puede estructurarse inversiones de escala nacional. También el enfoque coincide con la línea institucional del banco. COFIDE define su rol como una banca de desarrollo que no reemplaza al sistema privado, ojo, sino que busca viabilizar capital, ¿no? Cofinanciar proyectos y respaldar inversiones bancables. En otras palabras, su apuesta en Arequipa no pasa solo por colocar recursos, sino por empujar proyectos con capacidad de atraer más financiamiento y acelerar ejecución. En ese marco, la región aparece alineada con dos prioridades estratégicas: transición energética y competitividad logística. La combinación de parques solares en La Joya, líneas de transmisión, una eventual aplicación portuaria en Matarani y una expectativa de proyectos agroindustriales de mayor escala figura una parte que puede modificar la estructura productiva del sur en los próximos años. La señal política económica es clara. COFIDE ha puesto a Arequipa en el mapa de las inversiones estratégicas del país y en la región que reclama desde hace años obras estructurales, mejora y conexión productiva. Los 214 millones de dólares hoy impulso con más de una cifra son un indicador en el que el futuro del sur empieza a jugarse en la capacidad de convertir cartera financiera en infraestructura real. Esto justamente ahí importante lo de COFIDE en la región Arequipa. Bueno, estos fueron los titulares a través de Radio Satélite. Seguimos con más información en breves minutos luego de esta pequeña pausa. Toda la información local y regional en Titulares de Radio Satélite 96.7 FM. Estás en sintonía de Radio Satélite, la voz de La Joya, la radio que informa de todo lo que ocurre en San Camilo y la región. Noticias del momento, entrevistas y el mejor análisis. Radio Satélite 96.7 FM, la voz de La Joya, donde el pueblo tiene la palabra. La palabra.
Comunicado contra la piratería radial. Perú Radios y la Coordinadora de Medios Regionales del Perú comunican a todas las autoridades, propietarios de estaciones de radio, televisión y público en general que el uso del espectro radioeléctrico sin autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es piratería radial y está penada y sancionada con denuncia penal y cárcel hasta con 8 años, decomiso de equipos, multas de hasta 192.000 soles para el propietario y el anunciante. El Ministerio Público, a través de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores, mediante oficio número 44 y número 3706, ha dispuesto que los fiscales provinciales de todo el país realicen acciones a fin de erradicar la piratería radial en todo el territorio nacional. Por lo tanto, cualquier persona que se sienta afectada por estas emisoras clandestinas puede acudir a la Fiscalía de su jurisdicción, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones o a la Coordinadora de Medios Regionales del Perú para formular su queja o denuncia. Perú Radios y esta emisora están al servicio de una mejor radiodifusión en el país. Dile no a la piratería radial. Quiero que sepas que esto nos involucra a todas y a todos. Porque no importa quién eres, lo que tienes o de dónde vienes. Siempre podemos prevenir la violencia hacia las mujeres. Y para lograrlo, empecemos cambiando algunas cosas. Cuando eduques a un niño, no lo intimides. Deja que exprese sus emociones. Cuando una adulta mayor diga su opinión, no la ignores. Escúchala con respeto. Cuando veas una chica caminando por la calle, no opines sobre su físico o su forma de vestir. No la acoses. Cuando el amor se acaba, no insistas. Cada quien es libre de continuar con su vida. Y si sientes que necesitas ayuda, quiero que sepas que no estás sola. Estoy para ti. Sin importar quién eres. Lo que tienes. O de dónde vienes. Estamos siempre de tu lado. Para prevenir la violencia hacia las mujeres. Si eres víctima o testigo de violencia, llama a la línea 100. Radio Satélite. Radio Satélite. La voz de la joya. 96.7 FM. Hay mujeres que se ocultan. Hay mujeres que no quieren que las veas. Hay mujeres que callan por miedo, angustia y pavor. Pero esta situación ya empezó a cambiar. Si eres víctima o testigo de un acto violento hacia la mujer, actúa. Llama gratis a Línea 100 o acude a un centro de emergencia mujer y recibe la ayuda que necesitas de manera segura y confidencial. Centro Emergencia Mujer y Línea 100. Estamos para ayudarte. No seamos indiferentes. Difundamos este video y así colaboraremos con las mujeres víctimas de algún tipo de violencia. Ten en cuenta que la indiferencia también es violencia. Desde San Camilo para toda la región, Radio Satélite 96.7. 96.7 FM. Más que una radio, tu compañía. Ahorra tiempo y dinero. Ahora en La Joya, Centro de Conciliación Extrajudicial y Estudio de Abogados, fase joven. La Joya, autorizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Doctor Juan Carlos Salcedo cuenta con un pool de abogados especialistas. Te atienden, te defienden en su única dirección. Girón Daniel Alcides Carrión, Plaza El Triunfo. Caso civil, penal, laboral, agrario, pensión de alimentos, violencia familiar. Te atiende todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Consulta personalizada por el doctor Juan Carlos Salcedo. Ubíquenos en Girón Daniel Alcides Carrión, Plaza Principal El Triunfo, o comunícate al 95 854 7203 o al 95 937 48 80. Los espera.
¿Sabías que contratar publicidad en radio y televisión piratas es una infracción grave que te puede costar muy caro? Antes de contratar publicidad, verifica que sea una radio o televisión autorizada. No te arriesgues a ser sancionado. Gobierno del Perú. El Perú primero. Radio Satélite. Radio Satélite. 96.7 FM. La voz que une a San Camilo y la región Arequipa. Escúchala. Es la Madre Tierra. Ella nos da el nombre, el sustento y la fuerza. Todo lo que somos, se lo debemos a ella. En Sauder Perú nos inclinamos ante su generosidad. Por eso, nuestro trabajo nace del respeto, cuidando cada rincón de nuestro entorno con la responsabilidad de quien protege lo más sagrado que tiene. Porque cuando cuidamos la tierra, nos cuidamos todos. Un solo corazón, un solo latido. Sauder Perú, minería que crece contigo. Nicolasa, qué niño tan alegre. ¿Quién es? Es Carlitos, mi bisnieto. Me encanta verlo tan sano y feliz. Antes llevábamos a los dillos al médico solo cuando estaban enfermos. Ahora controlamos más seguido que estén creciendo bien. Pero aún hay mucho que hacer, ¿no? Sí, por ejemplo, 4 de cada 10 niños y niñas menores de 3 años tienen anemia. Eso dificulta su capacidad para aprender. Así que todos los niños y niñas, mamitas embarazadas, comer sangrecita, higadito, pollo y pescado. Es su derecho a crecer sanos y felices. ¡Para cada infancia, derechos! ¿Y si nos dan vitaminas, sabor a chocolate? ¡Vivitas! Un mensaje del IRTP y UNICEF en los 35 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Si tu pareja invade tu privacidad, no lo permitas. Porque es una señal de violencia. Date cuenta. Tu pareja no debe controlar tu forma de vestir. Eso no es amor. Es una señal de violencia. Date cuenta. No permitas que dañen tu autoestima. Eso es señal de violencia. Date cuenta. Las agresiones verbales y comportamientos agresivos no son demostraciones de amor. Son excusas de violencia. Date cuenta. No debes dejar a tus amistades de lado porque tu enamorado te lo pide. Eso te hace daño. Date cuenta. Muchas veces la violencia se pinta de amor. Descúbrela a tiempo y evita consecuencias negativas a futuro. Estás en sintonía de Radio Satélite, la voz de la joya. La radio que informa de todo lo que ocurre en San Camilo y la región. Noticias del momento, entrevistas y el mejor análisis. Radio Satélite 96.7 FM, la voz de la joya. Donde el pueblo tiene la palabra. La palabra. Muy buenas tardes, San Camilo, ya estamos de regreso en La Voz de la Joya, el noticiero de Radio Satélite transmitiendo en vivo por los 96.7 de la FM desde el corazón de San Camilo en el distrito de La Joya. Gracias por continuar con nosotros a través de la señal de Radio Satélite, también por nuestra página de Facebook Radio Satélite-La Joya y por nuestra señal digital www.satelitelajoya.pe, llevando la información local, regional y nacional para todo el mundo. Seguimos con noticias, entrevistas, denuncias, comentarios y toda la información que interesa a la población. Recuerda que usted también puede participar y comunicarse con nosotros al WhatsApp de Radio Satélite 959.772. Continuamos con La Voz de la Joya, el espacio donde la voz del pueblo se escucha y se convierte en noticia, desde el corazón de San Camilo por Radio Satélite. Ahora vamos con la información más importante a través de
Tema del día por Radio Satélite. El mejor análisis de la realidad en Tema del día de Radio Satélite 96.7 FM. Mi menor hijo intentó caer del tercer piso. ¿Qué es lo que habría ocurrido? ¿Le han comentado? No me comentó. Supuestamente que él fue al baño, nada más. De ahí empezó a salir por el tragaluz. Ahora está en Quería emergencia. escapar. ¿Cuándo ha llegado a emergencia? El sábado. ¿Qué lesiones registradas? Registra una lesión en la columna y está para la operación. Información desde Arequipa. 9 años. Él está en el albergue ¿desde qué edad más o menos? Desde yendo a 6 años, a los 5 años. Está desde los 6 años en el albergue. 3 años. 4 años, 4. Ahora, acá en el hospital, ¿qué le han comentado? No me dan información. Eso es lo que yo quería saber, la información. ¿El menor estudia ahora? ¿Está estudiando? ¿Es pequeño? Sí, va. De la aldea va a una institución. ¿El albergue va a una institución? Sí. ¿Por qué Sí. no le dejan ver al menor? ¿Qué le dicen? ¿Ese albergue cómo se llama también? San José de la Joya. Exactamente, ¿en qué lugar está ubicado? Está de la 48 a 100 metros para más allá. O sea, ¿y habría ocurrido un accidente? O sea, el niño habría pasado por un tragaluz. ¿Qué es lo que habría ocurrido? ¿O qué le han comentado básicamente, señor, para un poco entender lo que ocurrió con su menor hijo? La verdad, eso que quisiera saber, que se investigue. ¿Por qué razón él quisiera salir de ahí? ¿Por qué? Porque es la tercera vez que ya él intenta salir de ahí. O sea, ha querido fugarse, escaparse de la... Sí, escaparse de ahí. Entonces ha caído. Sí, él cayó. No permiten, que no le dejan ver al menor. ¿Son los cuidadores? ¿Quiénes son ellos? Esta es la directora y son la madre cuidadora. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo dejan ver a su hijo? Eso es lo que yo quisiera saber, que se investigue. ¿Por qué razones me prohíben verlo a él? Desde el sábado que está internado no lo puede ver a su hijo. Desde ayer me prohibieron venir a verlo, pero hoy día me acerqué y no pensé que la directora iba a reaccionar de esta manera y nos votó. Exactamente, ahora su hijo, ¿qué es lo que necesita? O una operación. ¿No puede caminar él? No, ahorita si no se lo opera podría quedar paralítico mi niño. De 9 años. Sí. Ahí está, Daniel, justamente el caso de la señora Apaza, que tiene a su hijo internado de 9 años, su hijo de 9 años, ha caído del tercer piso de un albergue del distrito de La Joya. De acuerdo a lo que mencionaba la mamá, es de que el niño habría intentado fugar de este albergue y por un tragaluz había caído y que ahora requiere con urgencia una operación y para poder, para que finalmente no pierda, deje de caminar, ¿no? Esta intervención, pero también, sí, Daniel. Eso es lo que justamente la señora no entiende, por qué no le permiten ver a su menor hijo. Nos vamos a permanecer aquí porque te comento también. Disculpa, porque él no ha sido un niño maltratado, solo ha sido por abandono moral de parte mía, por un descuido. Pero yo exijo, sí, está muy... exijo que me lo devuelvan a mi niño. Está muy delicado, exactamente. Sí, está muy delicado, exactamente. Pero justamente también ha llegado la policía, no solamente por ese caso, Daniel, sino también por lo que tú comentabas de que hubo un derrumbe en Socabaya. Ha venido la policía justamente para iniciar las investigaciones, porque cuando nos hemos querido acercarnos a los serenos que han traído a este joven, son todos heridos finalmente, nos han negado la información, ¿no? Y por eso que ha venido la Policía Nacional, entendemos, para poder investigar también sobre ese otro caso, ¿no? Pero en breve, Daniel, vamos a regresar con más detalles de ambos dos temas. Lamentablemente él tenía por las lesiones, claro, parte del labio. Sí. Pero el tema es que no le dejan podido saber información. A ver, si me permites, a ver. Sí. No, me dicen que retírese. A ver, señora, ¿por qué el pequeño está en un albergue, su hija? Está por abandono, porque yo soy la madre y yo me fui a trabajar. Y en un descuido yo dejé a un familiar que es mi hermana. Ella es la que le entregó a la UPE, a la protección.
El mejor análisis de la realidad en Tema del Día. Tema del Día. De Radio Satélite 96.7 FM. Estás en sintonía de Radio Satélite, la voz de la joya. La radio que informa de todo lo que ocurre en San Camilo y la región. Noticias del momento, entrevistas y el mejor análisis. Radio Satélite 96.7 FM, la voz de la joya. Donde el pueblo tiene la palabra. La palabra. Comunicado contra la piratería radial. Perú Radios y la Coordinadora de Medios Regionales del Perú comunican a todas las autoridades, propietarios de estaciones de radio, televisión y público en general que el uso del espectro radioeléctrico sin autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es piratería radial y está penada y sancionada con denuncia penal y cárcel hasta con 8 años, decomiso de equipos, multas de hasta 192,000 soles para el propietario y el anunciante. El Ministerio Público, a través de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores, mediante oficio número 44 y número 3706, ha dispuesto que los fiscales provinciales de todo el país realicen acciones a fin de erradicar la piratería radial en todo el territorio nacional. Por lo tanto, cualquier persona que se sienta afectada por estas emisoras clandestinas puede acudir a la Fiscalía de su jurisdicción, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones o a la Coordinadora de Medios Regionales del Perú para formular su queja o denuncia. Perú Radios y esta emisora están al servicio de una mejor radiodifusión en el país. Dile no a la piratería radial. Chicos, miren, terminé mi crucigrama rapidísimo. ¡Wow! Nicolasa, ¿cómo sabes tanto? Es que yo tuve suerte. En mi época no todas las niñas iban al colegio. Pero eso no es suerte, es un derecho. Exacto, y no solo ir al colegio, sino que nos enseñen bien. También es necesario que los profesores escuchen con respeto y atención las opiniones de sus alumnos. Papás, mamás, autoridades, ayuden a que los niños, niñas y adolescentes reciban una educación de calidad. Es su derecho y es lo mejor para ellos y nuestro país. Para cada infancia, derechos. Y que den diplomas por completar crucigramas. Y para los que tosemos barra también. Un mensaje del IRTP y UNICEF en los 35 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Quiero que sepas que esto nos involucra a todas y a todos. Porque no importa quién eres, lo que tienes o de dónde vienes. Siempre podemos prevenir la violencia hacia las mujeres. Y para lograrlo, empecemos cambiando algunas cosas. Cuando eduques a un niño, no lo intimides. Deja que exprese sus emociones. Cuando una adulta mayor diga su opinión, no la ignores. Escúchala con respeto. Cuando veas una chica caminando por la calle, no opines sobre su físico o su forma de vestir. No la acoses. Cuando el amor se acaba, no insistas. Cada quien es libre de continuar con su vida. Y si sientes que necesitas ayuda, quiero que sepas que no estás sola. Estoy para ti. Sin importar quién eres, lo que tienes o de dónde vienes. Estamos siempre de tu lado. Para prevenir la violencia hacia las mujeres. Si eres víctima o testigo de violencia, llama a la línea 100. Radio Satélite. Radio Satélite. La voz de la joya. 96.7 FM. Multieventos JS, para que tu evento sea un éxito. Llámanos al 958-416-364. Si tienes un tono, si hay celebración, Multieventos te da lo mejor. Escenarios grandes, pura emoción. En La Joya se arma el fiestón. Multieventos JS, pa' tu evento la mejor base. Sonido, luces y calidad. Baila esta cumbia, vamos a gozar. Bodas, 15 eventos VIP. Con Multieventos todo es full hit.
Brilla tu fiesta con la mejor producción. En La Joya hacemos boom. Multieventos J&S, el escenario perfecto en La Joya, Arequipa. Hay mujeres que se ocultan. Hay mujeres que no quieren que las veas. Hay mujeres que callan por miedo, angustia y pavor. Pero esta situación ya empezó a cambiar. Si eres víctima o testigo de un acto violento hacia la mujer, actúa. Llama gratis a Línea 100 o acude a un centro de emergencia mujer y recibe la ayuda que necesitas de manera segura y confidencial. Centro Emergencia Mujer y Línea 100. Estamos para ayudarte. No seamos indiferentes. Difundamos este video y así colaboraremos con las mujeres víctimas de algún tipo de violencia. Ten en cuenta que la indiferencia también es violencia. Nicolasa. ¿Qué pasó? ¿Qué tal si empezamos a reciclar en casa? ¡Uy, qué buena idea! Antes no era tan común que los adultos escucháramos lo que querían hacer los niños y niñas. Sí, por ejemplo, en los municipios escolares podemos dar ideas para mejorar nuestro colegio. Y hasta existen espacios de consulta para que las autoridades nos escuchen. Los escuchen y sobre todo tomen en cuenta sus opiniones en las decisiones que los afecten. Papás, mamás, autoridades, los niños, niñas y adolescentes tienen mucho que decir, opinar y participar. Para cada infancia, derechos. Yo propongo una hora más de recreo. ¡Qué chévere! ¿Puedo participar? Un mensaje del IRTP y UNICEF en los 35 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Desde San Camilo para toda la región, Radio Satélite 96.7. 96.7 FM. Más que una radio, tu compañía. Ahorra tiempo y dinero. Ahora en La Joya, Centro de Conciliación Extrajudicial y Estudio de Abogados, Fase Joven. La Joya, autorizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Doctor Juan Carlos Salcedo cuenta con un pool de abogados especialistas. Te atienden, te defienden en su única dirección. Girón Daniel Alcides Carrión, Plaza El Triunfo. Caso civil, penal, laboral, agrario, pensión de alimentos, violencia familiar. Te atiende todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Consulta personalizada por el doctor Juan Carlos Salcedo. Ubíquenos en Girón Daniel Alcides Carrión, Plaza Principal El Triunfo, o comunícate al 95 854 7203 o al 95 937 48 80. Los espera. Un pato con una pata, un pato con la otra pata, Bianca, ¿qué pasó? ¿Estás calladita? Es que a mi amigo lo tratan mal en el cole. Ay, qué pena escuchar eso, ¿sabes? Antes mucha gente pensaba que el castigo era necesario para educar. Y a veces eso pasa también en las casas, ¿no? Exacto, y eso no se puede permitir. Papás, mamás, profesores, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a crecer sin maltratos. Esa es nuestra responsabilidad. Para cada infancia, derechos. ¿Y si cambiamos castigos por abrazos? ¡Excelente idea! Venga, nos apachurramos los tres. Un mensaje del IRTP y UNICEF en los 35 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Sabías que contratar publicidad en radio y televisión piratas es una infracción grave que te puede costar muy caro? Antes de contratar publicidad, verifica que sea una radio o televisión autorizada. No te arriesgues a ser sancionado. Gobierno del Perú. El Perú primero. Radio Satélite. Radio Satélite. 96.7 FM. La voz que une a San Camilo y la región Escúchala.
es la Madre Tierra. Ella nos da el nombre, el sustento y la fuerza. Todo lo que somos, se lo debemos a ella. En Sauder Perú nos inclinamos ante su generosidad. Por eso, nuestro trabajo nace del respeto, cuidando cada rincón de nuestro entorno con la responsabilidad de quien protege lo más sagrado que tiene. Porque cuando cuidamos la tierra, nos cuidamos todos. Un solo corazón, un solo latido. Sauder Perú, minería que crece contigo. La magia llega en Navidad. Con internet que nunca te va a fallar. Esta Navidad hasta 1000 megas para celebrar. FiberRed, conectando tu hogar. Llámanos al 054297008. FiberRed, la conexión que nos une en Navidad. Nicolasa, qué niño tan alegre. ¿Quién es? Es Carlitos, mi bisnieto. Me encanta verlo tan sano y feliz. Antes llevábamos a los niños al médico solo cuando estaban enfermos. Ahora controlamos más seguido que estén creciendo bien. Pero aún hay mucho que hacer, ¿no? Sí, por ejemplo, 4 de cada 10 niños y niñas menores de 3 años tienen anemia. Eso dificulta su capacidad para aprender. Así que todos los niños y niñas, mamitas embarazadas, comer sangrecita, higadito, pollo y pescado. Es su derecho a crecer sanos y felices. Para cada infancia, derechos. ¿Y si nos dan vitaminas sabor chocolate? ¡Vivitas! Un mensaje del IRTP y UNICEF en los 35 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Si tu pareja invade tu privacidad, no lo permitas. Porque es una señal de violencia. Date cuenta. Tu pareja no debe controlar tu forma de vestir. Eso no es amor. Es una señal de violencia. Date cuenta. No permitas que dañen tu autoestima. Eso es señal de violencia. Date cuenta. Las agresiones verbales y comportamientos agresivos no son demostraciones de amor. Son excusas de violencia. Date cuenta. No debes dejar a tus amistades de lado porque tu enamorado te lo pide. Eso te hace daño. Date cuenta. Muchas veces la violencia se pinta de amor. Descúbrela a tiempo y evita consecuencias negativas a futuro. Estás en sintonía de Radio Satélite, la voz de la joya. La radio que informa de todo lo que ocurre en San Camilo y la región. Noticias del momento, entrevistas y el mejor análisis. Radio Satélite 96.7 FM, la voz de la joya. Donde el pueblo tiene la palabra. La palabra. Muy buenas tardes, San Camilo. Retomamos nuestra programación en La Voz de la Joya, el noticiero de Radio Satélite, transmitiendo en vivo por los 96.7 de la FM desde el corazón de San Camilo para todo el distrito de La Joya y la región Arequipa. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Seguimos compartiendo información local, regional y nacional con el compromiso de acercar las noticias a la comunidad y dar espacio a los temas que preocupan, interesan y movilizan a nuestra población. También nos acompañan a través de la página de Facebook Radio Satélite La Joya y nuestra señal digital en www.satelitelajoya.pe, la plataforma informativa de Radio Satélite para llegar más lejos dentro y fuera de nuestra región. Recuerde que puede comunicarse con nosotros y enviar sus comentarios, denuncias o reportes ciudadanos al WhatsApp 95900772. Seguimos en La Voz de la Joya, el noticiero donde la información se escucha con responsabilidad y la voz de la comunidad tiene su lugar aquí por Radio Satélite. Ahora vamos con tema del día.
El mejor análisis de la realidad en Tema del Día. Tema del Día. De Radio Satélite 96.7 FM. Para poder conseguir ya estamos como 5 horas esperando acá y no nos atiende. Recién nos han dado una cita, un papelito, ticket, que nos a la prensa, hemos reclamado. Si no nos daban, y si no nos daban, porque ha dado solamente poquito lo más. Sí. Usted, por ejemplo, ¿desde qué hora ha llegado usted y desde qué lugar? 6 de la mañana. Es de las 6 de la mañana, sin desayuno, sin nada, y todavía no salgo de acá. ¿Cuál es el problema básicamente? ¿Por qué tanto la demora? Ahora nos están haciendo cola, solamente con la cola, ya no nos dan por celular nada ya. Antes siquiera nos daban todavía cita por celular. Las llamadas por teléfono. Entrábamos al Facebook, creo, no sé a dónde entrábamos, y ahí nos daban la cita, pero ahora ya no ya. Y virtuales, ahora nos dan solamente para cardiología, por ejemplo. Tenemos a los 8 días nos dan cardiología, ya no nos dan como antes, que era diario ya. Ahora tenemos que esperar, si no alcanzaba yo ahora, esperaba todavía para la otra semana de todavía la cardiología. ¿Para qué especialidad viene? Cardiología, sí. ¿Usted no tiene ningún problema? Sí, casi nos quedamos sin cita porque nosotros hemos ido a quejarnos a la prensa y creo que a eso se han enterado el gerente o no sé quién es el encargado y recién nos han vuelto a dar porque nos habíamos quedado hasta cierta parte y si nosotros unas cuantas más de adelante de mí se han quedado sin ticket. Y no era justo porque estamos esperando desde la mañana y aparte para la especialidad, por ejemplo, para psicología, solo hay los martes para sacar, no es todos los días como antes, o sea, si me quedaba sin sí tendría que esperar hasta el otro martes todavía y no es justo y además si es que las especialidades solo dan una vez por semana, debería haber, no importa, 5 o 6 ventanillas atendiendo para que nos den a todos porque pagamos impuesto todo, tanta plata que hay, deberían contratar más personal, siquiera darnos una buena atención, tanto que se dedican a robar los congresistas, todos los que entran a la política, y siquiera mínimo deberían darnos una buena atención de salud joven. ¿Tenemos un problema aquí para conseguir cita en el hospital? Sí, joven, no, estaba sacando virtual y ahora que yo no sé manejar esto y mi prima me lo saca y yo ya he estado en tratamiento, me han demorado 6 meses para hacerme un Doppler. Ahora, para ver el resultado del Doppler, le digo a mi prima que me lo saque virtual y me dice, me piden la referencia, tienes que apersonarte a la oficina de estadística. Ahora nadie me dice que no, ya no dan virtual, no sé. Es una larga fila. Es una larga fila, gente que está formando cola por gusto, no ponen ahí un aviso, no sé, una pésima atención. Yo pensé esta hora ya me podían atender, pero mire usted, ahorita a las 11 cierran las ventanillas y ya no hay atención ya. Y toda la gente, ¿cómo nos quedamos? Pues no podemos estar viendo. Me dice que venga mañana, yo mañana ya tengo que trabajar, es por eso que para mí sacar virtual era mejor. Ahora no sé, dice que lo han suspendido, no sé hasta cuándo. Muchas gracias, mamita, muy amable. Sí, ese es un drama que viven los pacientes en el Hospital Regional Honorio Delgado. El mejor análisis de la realidad en Tema del Día. Tema del Día. De Radio Satélite 96.7 FM. Estás en sintonía de Radio Satélite, la voz de la joya. La radio que informa de todo lo que ocurre en San Camilo y la región. Noticias del momento, entrevistas y el mejor análisis. Radio Satélite 96.7 FM, la voz de la joya. Donde el pueblo tiene la palabra. La palabra. Muy buenas tardes, San Camilo, estamos nuevamente con ustedes en La Voz de la Joya, el noticiero de Radio Satélite transmitiendo en vivo por los 96.7 de la FM desde San Camilo para todo el distrito de La Joya, la provincia de Arequipa y para nuestra audiencia que nos sigue también por internet. A esta hora continuamos con el desarrollo de la información más importante de la jornada, con noticias locales, reportes ciudadanos, entrevistas y temas de interés público que forman parte de la vida diaria
de nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos a través de la señal de Radio Satélite, por nuestra página de Facebook Radio Satélite-La Joya y la página web www.satelitelajoya.pe, donde seguimos llevando la voz de nuestro distrito a más oyentes dentro y fuera de la región Arequipa. Recuerde que usted también puede participar enviando sus comentarios, denuncias, fotografías o reportes al WhatsApp de Radio Satélite 959000-772. Seguimos informando con responsabilidad en La Voz de La Joya, el espacio donde la comunidad tiene la palabra, la información tiene valor y la voz del pueblo se convierte en noticia aquí por Radio Satélite. Ahora vamos con tema del día. El mejor análisis de la realidad en Tema del Día. Tema del Día. De Radio Satélite 96.7 FM. Tiene puntos rojos y parte de su cabello se ha partido. Y también su carita, el contorno está rojo, está bien rojito como hinchadito. Ahora, ¿ella hace cuánto tiempo está con esta enfermedad? ¿Y en qué nivel está esta enfermedad? Esta la han detectado el 10 de marzo, la han detectado, porque ella tenía anemia. Ella no sabía que tenía leucemia. No, señorita, cuando acá vino, ya el médico dijo, tiene leucemia aguda y es peligrosa. Si no se le hace quimioterapia, en meses puede morir. ¿Y ella ha empezado desde cuándo con la quimioterapia? Empezó 2 días después que estuvo internada, el 12, el 14 más o menos empezó ya, una semana con quimioterapia, hasta una semana. ¿Y el doctor qué ha dicho? ¿Cuántas quimioterapias tiene que recibir? ¿Qué tratamiento tiene que recibir? Eso sabe usted que ayer justo le han hecho exámenes de orina y de acuerdo a eso ellos van a decidir si se le hace más o hay que, pero no hay informado nada del médico. Actualmente, ¿cuál es la situación de ella? ¿Cómo se encuentra? Ella, joven periodista, mira, está débil, está bien delgadita. Como le digo, su carita está hinchadita. Ayer justo cuando yo estaba con ella en la hora de comida, estaba con fiebre y toda esta parte se le ha puesto rojo totalmente. Ya está con una fiebre, le han puesto paños acá y acá en el pecho para que se le baje. ¿Usted es la única persona que está a cargo de ella? Sí, yo soy su único hijo, señores periodistas. Lamentablemente yo no tengo familia, mi mamita y yo no tenemos familia. Vivíamos con mis abuelitos, pero ellos murieron, hace 4 años murieron. ¿Y ahora qué necesita tu mamá? De repente te están pidiendo muchos medicamentos. ¿Qué necesitan ustedes? Lo que me están pidiendo es justamente sangre y también medicinas que a veces yo no cuento porque le están pidiendo del laboratorio. Del laboratorio le piden siempre, 1 o 2 veces a la semana exámenes médicos. Y tengo que ir, porque como usted sabe aquí no será ese servicio. Y también en cuanto a medicinas no brinda, no será completo. Uno tiene que buscar aparte. Antes de que ella caiga en esta situación, ¿a qué se dedicaba? Mi mamita vendía ropa, casacas para jóvenes y niños vendía. ¿En el mercado? En San Camilo, cerca del mercado de San Camilo. ¿De manera ambulante o dentro de una tiendita? Una tiendita. Sí. ¿Pero trabajaba ahí? Sí. Ahora, ¿cuántos años tiene tu mamita y tiene alguna otra enfermedad? Solo esta. Mi mamita tiene 58 años a cumplir. No, tiene una operación que se hizo en la vesícula. Hace más de 10 años se hizo. ¿Y cuánto están ustedes, por ejemplo, gastando diariamente en promedio? Más o menos, joven, sí. Más o menos, mire usted, honestamente, con esto de los aumentos, ¿no?, del pasaje, más o menos yo me gasto casi 5 soles solamente en venir acá, en pasajes diariamente. ¿Y medicamentos? En medicamentos yo calculo más de 100 soles. A la semana más o menos gastaré algo de casi 400 soles en medicinas y laboratorio. ¿Y cómo haces con ese dinero? Yo como le dije, trabajaba, yo me junté. Pero ya usted sabe todo también, no es para siempre. Se ha ido bajando, mi mamita también poco tuvo. Sí, ahorritos, pero también, usted sabe, gastos de la casa, luz, agua y aparte de eso la alimentación, ¿no? Y lo que le han recetado es cuy, ¿no? Comprar cuy, usted sabe, bueno, cuesta, ¿no? No es baratito la carne de cuy. Y yo le está trayendo eso. ¿Tú has tenido que dejar de trabajar, apoyar a esto para estar todos los días aquí? Sí, porque mi mamita, sabe usted, la enfermera me dijo que tenía alguien que la anime, porque no podía comer. A veces ni quería comer. A veces ella decía, ay hijito, no tengo ganas, me duele. Y acá incluso en la lengua le ha salido unas cositas blancas en la lengua. Ay, hijito, no puedo comer. Ayúdame a comer, hijo, porque a veces no puedo, no tengo paciencia para las enfermeras, me decía así. Por eso yo he venido a verlo. ¿Tú en qué trabajabas antes?
Yo trabajaba, señorita, estaba en el Talma, en el aeropuerto, y después a ventas, y tuve que retirarme porque no tenía quien la apoye a mi mamá. Había, así joven, tenía que lavarle la ropa, tenía que hacerle su comida, agüita, todo lo que me decía el nutricionista. Ahorita es una receta, ¿crees que nos puedes mostrar también? Sí, esto es por ejemplo... ¿Eso es lo que normalmente te suelen pedir a la semana, diariamente? Sí, a veces me piden a la semana, depende, pero generalmente es a la semana, joven. ¿Puedes repetir para tal vez Sí. las personas que te puedan ayudar? Mire este joven, ¿me puedes ayudar? Esto es joven, mi permiso, porque yo soy el único, como hijo único, que le ha dicho al doctor, sí, para poder venir todos los días. Ay, Y esto, la receta. acá está, mira. Nos vamos a ver la receta para que ustedes también puedan ver. Esto es, miren. A ver si nos puedes decir tú dinos. Allá. Estos señores periodistas y públicos son los exámenes médicos que le tengo que hacer a mi mamita. Esto es lo que le dije, señorita, exámenes de heces y de orina. Y solamente en estos exámenes, solamente gastaré más de 150, solo en esto. Y acá no hacen eso, joven periodista. No realizan eso. Esa es la receta que has hecho para los exámenes médicos, pero Sí. los medicamentos que necesitas. ¿Sangre cuánto te están? En lo que buscas, ¿cuánto te están pidiendo Acá de está. sangre de repente? Lo que me están pidiendo, joven, por el momento me han dicho 5 unidades, pero como usted sabe que la quimioterapia la ha debilitado tanto, por lo menos va a requerir más sangre. Y esto es la boletita, acá está, lo que es para donación de sangre. Claro, o sea, pero requieres ahora sangre también. Sangre también, sí, señor Pérez. Sí, sangre y los medicamentos ya de alguna manera, ¿no? Ya también... ¿Algún número de llave, por favor, para que Sí, la gente sí, se joven. pueda- 95 952 51 36. Está el nombre de Milda Aquino Paz. Es tu mamita. Sí, es mi mamita. Ahora, ¿cuándo la detectas? ¿Me puedes precisar? ¿Cuándo la detectan el leucemia a tu mamá? La detectan 2 días después que estuvo internada aquí, el 11 de marzo. 2 días después ya se le detecta. O sea, reciente, ¿no? Sí, es reciente. Le detectan leucemia y Sí. ella ha comenzado a empeorar. Ella, sí, incluso joven, se deprimió, se puso a llorar, se sintió muy mal. Yo tuve que ser valiente, yo también me sentí muy mal, lloré, me dio como casi depresión, joven, porque yo decía, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿No? Usted sabe, ser hijo único es bien difícil en esta vida, porque gracias a Dios algunos vecinitos que tengo allá en Zamacola me han colaborado con un alimento, algunas cositas me han brindado, rosito, papita, ¿no? Algunos vecinitos, les agradezco mucho, que Dios los bendiga a propósito. Pero no estaba yo también preparada porque era algo, pues usted sabe, leucemia o cáncer a la sangre es algo fuerte, ¿no? Que yo no lo deseo a nadie, es algo que... ¿Y tu mamá actualmente puede hablar, se moviliza? Sí, claro, habla, se moviliza despacito, despacito. Yo le compré sus sandalias de goma para que camine, pero camina despacito, no tiene que ser todo suave. Es leucemia amiloide aguda. ¿Pero le han detectado ya en un grado avanzado? No, está comienzo, pero es una leucemia peligrosa lo que me ha dicho el doctor. Porque si no les hacía quimioterapia iba a morir en un par de meses. A ver, si nos puedes repetir el nombre de tu mamita, por Sí, favor. Emilda Aquino Apaza. ¿Tu nombre es? Michael Márquez Aquino. Conocí la historia de Michael, justamente su mamá está internada en el hospital, que requiere justamente apoyo, ¿no? Apoyo para el tratamiento de su mamita internada en el hospital regional Honorio de la Espinosa. La señora se llama Emilda y el amigo se llama Michael. Si no, vamos a tener ahí el detalle en el post de las redes sociales. El mejor análisis de la realidad en Tema del Día, de Radio Satélite 96.7 FM. Estás en sintonía de Radio Satélite, la voz de la joya. La radio que informa de todo lo que ocurre en San Camilo y la región. Noticias del momento, entrevistas y el mejor análisis. Radio Satélite 96.7 FM, la voz de la joya. Donde el pueblo tiene la palabra. La palabra.
Muy buenas tardes, San Camilo. Estamos nuevamente con ustedes en La Voz de la Joya, el noticiero de Radio Satélite, transmitiendo en vivo por los 96.7 de la FM desde San Camilo para todo el distrito de La Joya, la provincia de Arequipa y para nuestra audiencia que nos sigue también por internet. A esta hora continuamos con el desarrollo de la información más importante de la jornada, con noticias locales, reportes ciudadanos, entrevistas y temas de interés público que forman parte de la vida diaria de nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos a través de la señal de Radio Satélite, por nuestra página de Facebook Radio Satélite-La Joya, y la página web www.satelitelajoya.pe, donde seguimos llevando la voz de nuestro distrito a más oyentes dentro y fuera de la región Arequipa. Recuerde que usted también puede participar enviando sus comentarios, denuncias, fotografías o reportes al WhatsApp de Radio Satélite 959.772. Seguimos informando con responsabilidad en La Voz de la Joya, el espacio donde la comunidad tiene la palabra, la información tiene valor y la voz del pueblo se convierte en noticia, aquí por Radio Satélite. Ahora vamos con tema del día. El mejor análisis de la realidad en Tema del Día, de Radio Satélite 96.7 FM. Alertas sanitarias. En el mes de febrero ya hubo una alerta sanitaria de la Organización Panamericana de la Salud ante el riesgo de brote de sarampión por incremento de casos en otros países, ¿no? Estamos hablando que en el año 2025 ha habido muchos casos de sarampión. Por ejemplo, en México han superado los 6.000 casos y eso es bastante, porque nosotros éramos... La región de las Américas era libre de sarampión, estaba así definido, pero hemos visto que ya no, se han incrementado los casos, como le decía. México, Canadá ha tenido más de 4.000 casos, Estados Unidos 2.300 casos y seguimos viendo, pues hay países que han tenido, estamos viendo esas del hemisferio norte, ¿no? Pero si vemos también los países del hemisferio sur de las Américas, el año pasado en Bolivia hubo también un brote de sarampión con muchos casos, más de 500, y en el año 2026 continúan, ¿no? ¿Cuál es la situación que nos pone en alerta, aparte de que puede haber incremento de casos? Es que nosotros tenemos muchos niños que no han recibido la vacunación, y eso no solamente en el Perú, ¿no? Estamos hablando de todos los países. México, por ejemplo, ha sido que las coberturas han estado bajas, ¿no? Bolivia ha sido niños que no han sido vacunados porque eran de un grupo religioso que no confiaban en la vacuna y no los vacunaron a sus niños, son los que se han contagiado, porque justo fue en una reunión que hubo de este grupo religioso donde hubo alguien llegó del extranjero, porque en el extranjero, en Europa también hay casos de sarampión, y trajo el virus y contagió así masivamente, ¿no? Entonces, estas alertas las estamos tomando en cuenta. ¿Qué medidas está tomando el Ministerio de Salud ante esta situación? Porque hemos hecho el análisis y la identificación de la brecha que tenemos de niños no vacunados, y las brechas son grandes. Ustedes acuérdense que en la época de la pandemia, año 2020, 21 22, incluso el 23, las coberturas han sido muy bajas. O sea, nosotros deberíamos estar vacunando de 10 niños 9 por lo menos. De esa manera garantizamos esta inmunidad de rebaño que decimos, y vamos a proteger toda una población. En este caso no se vacunaron todos los niños. Las coberturas fueron bajas, tuvimos brechas de 8.000 niños en cada año, entonces era bastante, ¿no? Y sabemos que la vacuna contra el sarampión tenemos que aplicar primera y segunda dosis para tener una real protección. Y hemos visto pues que segundas dosis la brecha es mucho mayor. Entonces el riesgo es alto. Justamente, ¿de cuánto es esa brecha? Miren, estamos con la documentación que nos ha llegado del Ministerio de Salud, que ya nos ha sacado la brecha real en Arequipa. Tenemos 27.000 niños de 1 a 4 años que no se han vacunado, niños de 5 a 10 años, 29.139, esto sumado los dos son 56.000, un grupo de 56.277 niños que no están protegidos porque no tienen la dosis de sarampión. Y estos datos son estadísticos con nominales, con nombre y apellido.
Entonces sí tenemos, realmente esa es una cantidad de niños que estamos hablando ya de niños hasta los 10 años. Entonces, ¿cuál es la disposición que ha dado el MINSA? ¿No? El día 23 de marzo han emitido un documento, nos ha llegado el día de ayer, en el cual nosotros tenemos que intensificar las acciones de vacunación, hacer intervenciones rápidas de vacunación, detectar oportunamente, rápidamente, si hubiera algún caso sospechoso de sarampión y tomar las medidas adecuadas, que son el bloqueo, ¿no? Cuando se identifica un caso sospechoso, tenemos que vacunar al niño, a la familia, no solo a ellos, sino a todo alrededor del lugar donde vive, ¿no? Entonces tenemos que abarcar manzanas, que son 121 manzanas por cada caso, ¿no? En el bloqueo que tenemos que hacer. Entonces, las acciones son intensas y eso es lo que ya se ha hecho. En Arequipa ha habido 5 casos sospechosos, felizmente descartados, ¿no? Pero esas medidas, sí, esas medidas se tienen que tomar en cuenta para evitar que hubiera un contagio, ¿no? Por un lado. La otra medida más importante, que es la que la tenemos al alcance de las manos, es la vacunación, ¿no? Si nuestros niños estuvieran vacunados todos, ¿no? Con su vacuna de sarampión, primera y segunda dosis, que la administramos, reitero, al año 12 cumplido, el niño ya debe recibir su primera dosis de sarampión. A los 18 meses su segunda dosis y estaríamos teniendo niños protegidos. Esta brecha de niños que no se vacunaron en el año 20, 21, 22, incluso antes, en el año 2018, 2017, esa brecha de niños que les he dado esa cantidad, que son 52.000, están en riesgo. Sabemos que el sarampión es una enfermedad muy contagiosa, es la más contagiosa de todas las enfermedades que conocemos actualmente, más que la tosferina, más que el mismo COVID, ¿no? Es más contagioso. Hemos estado nosotros en estos días haciendo los análisis a nivel nacional, internacional de esta situación y vemos pues que las condiciones pueden favorecer a que haya un brote de sarampión, empiece a circular el virus y se van a contagiar muchos niños y la respuesta del servicio de salud no va a ser la más adecuada porque muchos de ellos van a tener que ir a los establecimientos de salud y podemos tener problemas que son muy difíciles, ¿no? ¿Qué tanto que se van a aplicar para poder vacunar a estos menores? Sí, miren, nosotros en este instante estamos trabajando ya con todos los coordinadores de todo Arequipa, de las redes de todas las provincias, estamos en Castilla, Conde Suyo, La Unión, Caravelí, Camaná, todas las provincias de Arequipa están aquí los responsables, donde estamos identificando las actividades que tenemos que intensificar. Dentro de ellas, primero, garantizar la vacuna en todos los establecimientos, que sí, ya estamos viendo que tenemos la vacuna para que todos los establecimientos en este momento tienen su vacuna contra el sarampión. Tenemos que garantizar estas condiciones de la vacuna, que estén en condiciones adecuadas de cadena de frío, porque tiene que llegar una vacuna de calidad a la persona, al niño que vacunamos, tiene que ir con la seguridad de que la vacuna va a ser efectiva, ¿no? Entonces, esas medidas. Y las otras que tenemos que hacer, pues, es vacunar en todos los establecimientos de salud. Estamos también en proceso de contratación de brigadas de vacunación para que salgan a los distritos de mayor población que tenemos en Arequipa. Estamos hablando de los distritos de Cerro Colorado, Caima, Presión Pocarpatas, Ocabayo, los distritos más grandes, donde tenemos también la mayor cantidad de niños que no se han vacunado. Esas son las actividades que vamos a hacer. El niño que ingrese a un establecimiento será vacunado rápidamente, no va a tener mucho tiempo de espera y así vamos a seguir implementando algunas actividades y eso sí con el compromiso de las autoridades. Queremos trabajar con los gobiernos locales a ver si hacemos puntos ya no solamente en los establecimientos de salud, sino salir a vacunar donde realmente podamos captar más la población. Miren, esta disposición, ustedes saben que la vacuna de sarampión está indicada para los niños menores de 5 años. La disposición que ha dado el Ministerio de Salud ahora es que vacunemos hasta los niños hasta los 10 años. Entonces, a partir de la fecha ya podemos vacunar a los niños hasta los 10 años, a los que no recibieron vacuna o a los que les falta completar su dosis de vacuna, porque hay niños que solo recibieron una dosis, es necesario que completen su segunda dosis. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar ahora, ¿no? Son más o menos algo más de 50.000 niños sí. entre 1 y 10 años. Hasta los 10 años, sí, si lo sumamos, sí son los niños. Si un menor, digamos, este fin de semana, el padre de familia lleva a su hijo a vacunar, ya va a poder recibir. Ya, miren, el día, como les digo, de hoy ya estamos dando la disposición porque ya tenemos el documento oficial del Ministerio de Salud, donde ellos están autorizando que ya se empiece a vacunar hasta los 10 años. Entonces, a partir de la fecha ya podemos vacunar a este grupo de niños. ¿Y la segunda dosis, dentro de cuánto podría recibir? Ya, miren, en condiciones normales nosotros vacunamos al niño
su primera dosis al año, su segunda dosis a los 18 meses. Estos niños que no han recibido, generalmente lo que nos falta son segundas dosis, van a recibir sus dosis en el momento que lo captemos. ¿Y a quienes les faltan las dos? Los niños grandecitos, que son mayores de 5 años, podríamos encontrar un niño que no ha recibido ninguna dosis, ese va a recibir una sola dosis, nada más. El niño mayor de 5 años, si no estuviera vacunado, no recibió ninguna dosis o no es evidente que haya recibido, solo va a recibir una dosis. Y el que solo tiene una dosis, ahí sí le completamos dos. ¿Ya? El mejor análisis de la realidad en Tema del Día, de Radio Satélite 96.7 FM. Estás en sintonía de Radio Satélite, la voz de la joya. La radio que informa de todo lo que ocurre en San Camilo y la región. Noticias del momento, entrevistas y el mejor análisis. Radio Satélite 96.7 FM, la voz de la joya. Donde el pueblo tiene la palabra. La palabra. Comunicado contra la piratería radial. Perú Radios y la Coordinadora de Medios Regionales del Perú comunican a todas las autoridades, propietarios de estaciones de radio, televisión y público en general que el uso del espectro radioeléctrico sin autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es piratería radial y está penada y sancionada con denuncia penal y cárcel hasta con 8 años, decomiso de equipos, multas de hasta 192.000 soles para el propietario y el anunciante. El Ministerio Público, a través de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores, mediante oficio número 44 y número 3706, ha dispuesto que los fiscales provinciales de todo el país realicen acciones a fin de erradicar la piratería radial en todo el territorio nacional. Por lo tanto, cualquier persona que se sienta afectada por estas emisoras clandestinas puede acudir a la Fiscalía de su jurisdicción, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones o a la Coordinadora de Medios Regionales del Perú para formular su queja o denuncia. Perú Radios y esta emisora están al servicio de una mejor radiodifusión en el país. Dile no a la piratería radial. Quiero que sepas que esto nos involucra a todas y a todos. Porque no importa quién eres, lo que tienes o de dónde vienes. Siempre podemos prevenir la violencia hacia las mujeres. Y para lograrlo, empecemos cambiando algunas cosas. Cuando eduques a un niño, no lo intimides. Deja que exprese sus emociones. Cuando una adulta mayor diga su opinión, no la ignores. Escúchala con respeto. Cuando veas una chica caminando por la calle, no opines sobre su físico o su forma de vestir. No la acoses. Cuando el amor se acaba, no insistas. Cada quien es libre de continuar con su vida. Y si sientes que necesitas ayuda, quiero que sepas que no estás sola. Estoy para ti. Sin importar quién eres. Lo que tienes. O de dónde vienes. Estamos siempre de tu lado. Para prevenir la violencia hacia las mujeres. Si eres víctima o testigo de violencia, llama a la línea 100. Radio Satélite. La voz de la joya. 96.7 FM. Hay mujeres que se ocultan. Hay mujeres que no quieren que las veas. Hay mujeres que callan por miedo, angustia y pavor. Pero esta situación ya empezó a cambiar. Si eres víctima o testigo de un acto violento hacia la mujer, actúa. Llama gratis a Línea 100 o acude a un centro de emergencia mujer y recibe la ayuda que necesitas de manera segura y confidencial. Centro Emergencia Mujer y Línea 100. Estamos para ayudarte. No seamos indiferentes. Difundamos este video y así colaboraremos con las mujeres víctimas de algún tipo de violencia. Ten en cuenta que la indiferencia también es violencia. Desde San Camilo para toda la región, Radio Satélite 96.7 FM. Más que una radio, tu
compañía. Ahorra tiempo y dinero. Ahora en La Joya, Centro de Conciliación Extrajudicial y Estudio de Abogados, fase joven. La Joya, autorizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Doctor Juan Carlos Salcedo cuenta con un pool de abogados especialistas. Te atienden, te defienden en su única dirección. Girón Daniel Alcides Carrión, Plaza El Triunfo. Caso civil, penal, laboral, agrario, pensión de alimentos, violencia familiar. Te atiende todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Consulta personalizada por el doctor Juan Carlos Salcedo. Ubíquenos en Girón Daniel Alcides Carrión, Plaza Principal El Triunfo, o comunícate al 95 854 7203 o al 95 937 48 80. Los espera. ¿Sabías que contratar publicidad en radio y televisión piratas es una infracción grave que te puede costar muy caro? Antes de contratar publicidad, verifica que sea una radio o televisión autorizada. No te arriesgues a ser sancionado. Gobierno del Perú. El Perú primero. Radio Satélite. Radio Satélite. 96.7 FM. La voz que une a San Camilo y la región Arequipa. Escúchala. Es la Madre Tierra. Ella nos da el nombre, el sustento y la fuerza. Todo lo que somos, se lo debemos a ella. En Sauder Perú nos inclinamos ante su generosidad. Por eso, nuestro trabajo nace del respeto, cuidando cada rincón de nuestro entorno con la responsabilidad de quien protege lo más sagrado que tiene. Porque cuando cuidamos la tierra, nos cuidamos todos. Un solo corazón, un solo latido. Sauder Perú, minería que crece contigo. Nicolasa, qué niño tan alegre. ¿Quién es? Es Carlitos, mi bisnieto. Me encanta verlo tan sano y feliz. Antes llevábamos a los niños al médico solo cuando estaban enfermos. Ahora controlamos más seguido que estén creciendo bien. Pero aún hay mucho que hacer, ¿no? Sí, por ejemplo, 4 de cada 10 niños y niñas menores de 3 años tienen anemia. Eso dificulta su capacidad para aprender. Así que todos los niños y niñas, mamitas embarazadas, comer sangrecita, higadito, pollo y pescado. Es su derecho a crecer sanos y felices. Para cada infancia, derechos. ¿Y si nos dan vitaminas, sabor a chocolate? ¡Vivitas! Un mensaje del IRTP y UNICEF en los 35 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Si tu pareja invade tu privacidad, no lo permitas. Porque es una señal de violencia. Date cuenta. Tu pareja no debe controlar tu forma de vestir. Eso no es amor. Es una señal de violencia. Date cuenta. No permitas que dañen tu autoestima. Eso es señal de violencia. Date cuenta. Las agresiones verbales y comportamientos agresivos no son demostraciones de amor. Son excusas de violencia. Date cuenta. No debes dejar a tus amistades de lado porque tu enamorado te lo pide. Eso te hace daño. Date cuenta. Muchas veces la violencia se pinta de amor. Descúbrela a tiempo y evita consecuencias negativas a futuro.
Estás en sintonía de Radio Satélite, la voz de la joya. La radio que informa de todo lo que ocurre en San Camilo y la región. Noticias del momento, entrevistas y el mejor análisis. Radio Satélite 96.7 FM, la voz de la joya, donde el pueblo tiene la palabra. La palabra. Un artículo de la BBC está revolucionando la política estadounidense, contando lo que muchos ya sospechábamos y ahora podemos confirmar, y es que Donald Trump y su entorno se ha estado forrando, haciéndose de oro con la manipulación de mercados. En este vídeo y con este artículo que ha publicado la BBC News, ahora lo vamos a ver, es un artículo en un medio prestigioso, vais a entender muchísimo mejor ¿por qué esos tweets de loco que pone constantemente Donald Trump y esas declaraciones de guerra, un día gana, otro día pierde, otro día amenaza, otro día se acobarda? ¿Por qué está haciendo todo esto? Porque fíjate bien, hasta ahora, cuando Donald Trump publicaba algo disparatado en Truth Social, en su red social, la narrativa oficial era que es un hombre impredecible, que es un hombre loco naranja, que es un genio del caos, que su desorden era su estrategia realmente. Y decían, bueno, así es Donald Trump, es un elemento disruptivo, un tipo curioso que hace cosas que nadie se espera. Y mucha gente de alguna manera se lo ha creído, ¿no? Es que está loco y ya está. Pero hay una pregunta que nadie estaba haciendo en voz alta, y es que, ¿y si el caos no es accidental? ¿Y si cada tuit aparentemente aleatorio, cada declaración explosiva, cada locura, seguro que ahora os acordáis de unas cuantas, cada anuncio inesperado forma parte de un sistema muy bien aceitado para que alguien en algún lugar, y sobre todo en un lugar muy concreto cercano a Donald Trump, gane millones y millones de dólares? Bueno, pues la BBC acaba de hacer pública una investigación que responde a esa pregunta, y la respuesta es muy incómoda, pero muy incómoda, e incluso está penada por la ley en Estados Unidos. Alguien si hace esto puede acabar en prisión. El artículo se titula «Las sospechas de uso de información privilegiada para manipular los mercados que se ciernen sobre la presidencia de Trump». Y es que el equipo de la BBC ha examinado los datos del volumen de transacciones en los mercados financieros y los ha comparado con los grandes anuncios del presidente Donald Trump. Y lo que han encontrado es un patrón. No una coincidencia, cuidado. Un patrón consistente, repetido, documentado, de alzas muy pronunciadas en el volumen de negociación pocas horas antes de que Donald Trump hiciera una declaración pública capaz de mover los mercados. Alguien apostando con información que el resto del mundo todavía no tenía. Os hago el resumen rápido para los que queráis o tengáis prisa, pero ahora vais a ver el artículo entero porque lo vamos a leer entero. Pero os hago el resumen rápido. Si tú eres Donald Trump y sabes que con un tuit puedes conseguir que mercados suban o bajen, es muy sencillo. Tú dices, atención amigos míos, hoy a las 10 de la mañana voy a poner un tuit diciendo que estalla la guerra. ¿Qué tienes que hacer? Venderlo todo ahora. Después dices, estalla la guerra y el mercado baja. ¿Qué pasa? Que 2 días después digo, atención amigos, en unas horas lo que haré será decir que la guerra ha acabado. Y el mercado subirá, porque el mercado es muy receptivo cuando de repente el presidente de Estados Unidos dice que ya se ha acabado la guerra y que los precios volverán a ser normales. ¿Qué hacen sus amigos? Compran un poco antes. Y entonces cuando sale el anuncio ellos ya habían comprado muy barato y de repente lo pueden vender carísimo. Y así constantemente. Ese es el resumen. Y eso en Estados Unidos tiene un nombre, se llama Insider Trading, que sería así en español algo como uso de información privilegiada, y lo importante es que, insisto, conlleva cárcel. Donald Trump tendría que estar en prisión por esto, y tampoco lo descarto que en algún momento, sobre todo cuando pierda más poder político, podamos ver eso. Ojalá sea más pronto que tarde. Tampoco os quiero vender aquí la piel del oso antes de cazarlo. Vamos con el artículo, insisto, de la BBC, de la BBC News. Dice así: a lo largo del segundo mandato del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, los corredores de bolsa han estado apostando millones de dólares en acciones justo antes de que haga importantes anuncios. ¡Qué casualidad! La BBC ha examinado los datos del volumen de transacciones en los mercados financieros y los ha comparado con algunos de los pronunciamientos del presidente que han afectado al mercado bursátil. Se encontró un patrón consistente de alzas pronunciadas solo pocas horas antes, algunas veces incluso solo minutos. Es curioso que supiese alguien que minutos antes iba a hacer una declaración de Donald Trump, ¿no? A veces solo minutos de que un mensaje en las redes sociales o una entrevista a los medios se hiciesen públicos. Algunos analistas afirman que eso tiene todas las señales características del tráfico ilegal de información privilegiada que algunos utilizan para apostar en el mercado basándose en información que no está disponible para el público general. Precisamente por eso es ilegal.
Hay quien afirma que la situación es más compleja y que algunos operadores se han vuelto más hábiles a la hora de anticipar las intervenciones del presidente. Aquí están 5 de los ejemplos más significativos. Claro, la excusa del entorno de Donald Trump es es que yo me he vuelto muy inteligente a la hora de analizar cuándo Donald Trump va a poner los tweets. Mira, es imposible. Es imposible acertar cuando Donald Trump va a poner un tweet y que justo tú unos minutos antes vayas y compres, haciéndote de oro después de haber comprado. Primero de ellos, 9 de marzo de 2026. La guerra está prácticamente acabada. Imaginaos, esto lo decía el 9 de marzo. Ha pasado tiempo ya, y la guerra no ha terminado, desde luego. El estrecho de Hormuz sigue cerrado. Algunos de los mayores movimientos bursátiles se han dado en las transacciones de petróleo y los mercados de futuros. 9 días antes del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, Donald Trump declaró en una entrevista al noticiero CBS News que la guerra estaba prácticamente acabada. Atención a esto de aquí. Los volúmenes de las transacciones de crudo se dispararon poco antes de que la entrevista de CBS causara el desplome de los precios. Los volúmenes de las transacciones de crudo se dispararon poco antes de que la entrevista de CBS causara el desplome de los precios. Atención a las transacciones de los contratos a futuro de crudo de Brent de 18 a 20 horas del 9 de marzo del 2026. Resulta que a las 6:30, de repente y de manera completamente antinatural, suben las transacciones. Y pocas horas después resulta que a las 19 y pico empieza la entrevista y es cuando el mercado se vuelve absolutamente loco. Atención, la entrevista de CBS se hace pública y el precio futuro del crudo de repente cambia completamente. Alguno dirá que esto es casualidad. Bueno, esperaos porque todavía hay más casos. El primer momento en el que el público se hubiera enterado de la entrevista fue a las 15:16 horas de Washington, cuando el reportero aludió a este mensaje en X. Los operadores del mercado del petróleo reaccionaron a esta noticia de que la guerra terminaría mucho antes de lo esperado, vendiendo acciones de crudo, con lo que los precios se desplomaron en un 25%. Sin embargo, los datos de mercado indican un enorme aumento en las apuestas, vaticinando la caída del petróleo a las 18:29, un total de 47 minutos antes del mensaje del reportero. Los especuladores que hicieron esas apuestas habrían ganado millones de dólares de movimiento en los precios del crudo. Es decir, haces una apuesta de que el petróleo va a caer y 47 minutos después resulta que sale Donald Trump en una entrevista que solamente podía saber él o sus asesores de prensa a decir la guerra ya termina, sabiendo que eso efectivamente va a hacer que el petróleo caiga. Es que es de locos, ¿eh? Esto no es especulación inteligente, amigos. Esto tiene apellido en el derecho financiero estadounidense. Esto es un delito por el cual la gente va a prisión. Hay más, 23 de marzo, es muy interesante este artículo que han hecho desde la BBC, 23 de marzo del 2026, una completa y total resolución de las hostilidades. El 23 de marzo, a escasos 2 días de amenazar con aniquilar las plantas de energía de Irán, Trump publicó en su red social Truth Social que Washington había sostenido conversaciones muy buenas y productivas con Teherán sobre una completa y total resolución de las hostilidades. Esto ya sabéis que es mentira. Ya sabéis que es mentira porque ha pasado un tiempo desde entonces y las hostilidades no se han resuelto ni las conversaciones son buenas ni productivas. Era un mensaje con la clara intención de manipular el mercado. Decir, no, ya está cerca la paz. Ahora sí que va a subir el mercado. Es que es de locos la estafa esta. Cayó como una gran sorpresa para los observadores diplomáticos y para los especuladores. Y alguna vez más, las transacciones del petróleo se disparan otra vez antes de que el mensaje de Trump afecte a los precios del crudo. Aquí, auge de las transacciones, el mensaje de Trump y ¡pum!, todos los demás. Y una vez más, caída después del mensaje de Trump y justo antes había habido ahí un pequeño auge. Es que se ve gráficamente muy bien, o sea, lo estáis viendo. Inmediatamente las acciones subieron y el precio de referencia del crudo de Estados Unidos, que había estado subiendo, cayó agudamente. Tal como la BBC lo reportó en su momento, 14 minutos antes del mensaje en redes sociales del presidente, hubo un número inusualmente alto de apuestas sobre el precio del petróleo. 14 minutos antes. ¡14 minutos! El mismo patrón se vio con los operadores que compraban contratos de crudo Brent, el otro importante precio de referencia del petróleo. El movimiento bursátil parecía anormal sin duda, opinó un analista de petróleo a la BBC en ese momento. Más, 9 de abril. Estas son pruebas que en algún momento veremos juicios sobre esto. 9 de abril de 2025. Pausa en el Día de la Liberación. Alejándonos de la guerra en Medio Oriente, hay otros ejemplos de actividad bursátil que han llamado la atención. Claro, esto no lo ha empezado a hacer con la guerra en Irán. Ya lo hacía con los aranceles, acordaos de aquello. El 2 de abril del año pasado, hace un año justo, Donald Trump anunció lo que llamó el Día de la Liberación. Una amplia imposición de aranceles a las importaciones de prácticamente todos los países del mundo. Le puso aranceles incluso a territorios que no tenían humanos, solo pingüinos. Los mercados bursátiles de alrededor del mundo se desplomaron, evidentemente. Pero una semana después, cuando Trump anunció una pausa de 90 días en las tarifas impuestas a todos los países, excepto a China, que se lo mantuvo, los mercados bursátiles se dispararon.
El índice de referencia SP500, que sigue la capitalización bursátil de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, saltó un 9,5% en un momento, una de las alzas en un solo día más enormes desde la Segunda Guerra Mundial. Solamente porque Donald Trump tuiteó. Ya está. A las 5 los especuladores empiezan a realizar grandes apuestas a la subida del mercado bursátil. A las 5:18 Trump anuncia una pausa. Y a las 5:19 se inicia una subida histórica. 18 minutos antes, amigos. 18 minutos antes, unos amigos de Donald Trump, a saber quiénes eran, unos especuladores, meten dinero sabiendo que 18 minutos después Donald Trump va a hablar y va a decir se pausan los aranceles. Que además ha ido haciendo esto todo el rato, se pausan, se ponen, se pausan, se ponen. Solamente tienes que ser el tipo más avispado o más amigo de Trump para saber cuándo meter la pasta, para que esas subidas y bajadas te beneficien a ti y, por supuesto, desplumen a otros que son los que están perdiendo dinero. Porque no penséis que este dinero se genera de la nada, hay gente que está perdiendo este dinero. Otra vez, un inusual patrón de transacción bursátil precedió estos eventos con un número inusualmente alto de apuestas antes del anuncio en un fondo que replica el SP500. El número de contratos intercambiados saltó a más de 10.000 por minuto justo antes de las 5. A primera hora del día el número había estado en unos cientos. Algunos especuladores apostaron más de 2 millones a que el mercado bursátil subiría ese día, a pesar de que había sufrido 7 días seguidos de pérdidas. Claro, ¿por qué vas a apostar que ese día concretamente va a subir un montón? Si llevaba 7 días seguidos de pérdidas y Donald Trump había dicho que aranceles para todo el mundo, que ya está bien, bla, bla, bla. Bueno, pues porque sabías que Donald Trump iba a hablar ese día, tenías información privilegiada. Más tarde esa semana, varios altos senadores demócratas escribieron a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos instando a la agencia reguladora financiera que investigara si las declaraciones del presidente enriquecieron a personas con información privilegiada y amigos del gobierno a expensas del público estadounidense. Cuando la BBC le preguntó a la agencia si había investigado estas acusaciones, un portavoz rehusó hacer comentarios. En otras palabras, no se ha investigado. Entre tanto, la Casa Blanca no respondió a las solicitudes de la BBC para que comentara sobre cualquiera de las actividades bursátiles inusuales analizadas en este reporte. Más, con Maduro ahora. 3 de enero. El reciente crecimiento de los mercados de pronósticos online también ha traído el escrutinio de los observadores. Las plataformas impulsadas por blockchain como Polymarket, estos son estos sitios de apuestas donde la gente pone dinero y dice va a pasar esto y si pasa pues ganas dinero. En fin, una cosa no la recomiendo, sinceramente. Pero es verdad que para ver por dónde se van ciertas tendencias no está mal. Por ejemplo, en las elecciones de 2024 acertaron, más que muchas otras encuestas, que iba a ganar Donald Trump en lugar de Kamala Harris. Bueno, pues aquí, evidentemente también si tienes información privilegiada, puedes apostar si tú eres uno de los que se puede beneficiar y tienes mano también en la decisión que te puede beneficiar. Bueno, pues ofrece a los usuarios la oportunidad de especular sobre cualquier cosa desde el clima, mañana hará sol o lloverá, hasta el béisbol y la política exterior de Estados Unidos. Empezará una guerra tal día y apuestas $100.000 a eso. En fin, quien sabe sobre eso puede apostar sobre eso, evidentemente, cosa que es ilegal. Bueno, pues el hijo del presidente Trump, Donald Trump Jr., es inversionista en Polymarket y forma parte de su consejo asesor. También ejerce como asesor estratégico de Kalshi, que es otra que hace lo mismo, y la BBC se puso en contacto con él para recabar sus comentarios. En diciembre de 2025, un usuario creó una cuenta en Polymarket llamada Burdensome Mix. El 30 de diciembre puso la primera apuesta de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sería destituido a finales de enero del 26. Entre el 30 de diciembre y el 2 de enero, Burdensome Mix apostó un total de $32.500 a ese evento. Cuando Maduro fue capturado por las fuerzas especiales de Estados Unidos, ese mismo usuario ganó $436.000, así de un plumazo. Poco después, la cuenta cambió de nombre de usuario y no ha colocado más apuestas desde entonces. Metió un gol porque sabía que se iba a capturar a Maduro. 28 de febrero del 26, los ataques contra Irán. Volvemos a Irán. Según el análisis de blockchain del sitio web Bubble Maps, en febrero se crearon 6 cuentas en Polymarket. Todas colocaron apuestas a que se produciría un ataque de Estados Unidos contra Irán antes del 28 de febrero. Cuando los ataques fueron confirmados por el presidente Trump en horas tempranas de ese día, las cuentas ganaron un beneficio conjunto de 1,2 millones. 5 de esos 6 usuarios no han colocado más apuestas desde entonces, pero la reciente actividad de una de esas cuentas muestra que ha ganado otros 163.000, que es una pasta, es un dinero, al vaticinar correctamente y apostar un cese del fuego entre Estados Unidos e Irán para el 7 de abril, que fue anunciado por Washington y Teherán ese mismo día. ¿Qué información tiene esta gente para acertarlo consistentemente todo? Polymarket le dijo a la BBC que aplica, mantiene y hace cumplir
los estándares más altos de integridad en el mercado. Claro, ¿qué van a decir? Añadiendo que trabaja proactivamente con los reguladores y las autoridades en ese sentido. En marzo de este año, tanto Polymarket como Kalshi delinearon reglas nuevas para tomar medidas enérgicas contra el tráfico de información privilegiada. A ver cómo se supone que lo van a hacer. Los mercados de pronósticos están bajo la jurisdicción de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos en Estados Unidos. Esto en Europa no podría ser así, ya os lo digo. La CFTC no respondió a una solicitud de comentarios de la BBC, pero su presidente recientemente la expresó a un comité del Congreso que su organización tenía una política de tolerancia cero con el fraude y la información privilegiada. Deberían concretar cómo se concreta esa tolerancia cero. También se ha sabido que porque claro, ¿cómo se van a enterar? O sea, si yo soy un amigo de Trump y me hago una cuenta con el nombre de comomaxibons.com, pues ¿cómo vas a saber que soy el amigo de Donald Trump? Pero bueno, en fin. También se ha sabido que la Casa Blanca envió un correo electrónico interno al personal el mes pasado advirtiéndoles que no utilizaran información privilegiada para colocar apuestas en los mercados de pronósticos. Esto es brutal. Esto es como si tú le dices a un montón de ladrones dejando una montañita de monedas de oro encima de la mesa mientras tú te vas y cierras la puerta, por favor, no roben esta montañita de monedas de oro porque sería ilegal. Me voy y ya no voy a mirar. O te vas y los ladrones se meten las monedas en el bolsillo. Pues aquí igual. ¿Qué crees que están haciendo? Vale, perdón, no lo vamos a hacer. Pues no, te dicen, vale, de acuerdo. Tú te lavas las manos porque ya lo has dicho, no roben. Y yo digo, vale, no robaré. Y efectivamente, ¿qué hacen? Pues, ¿qué hacen los ladrones? Difícil de comprobar. El tráfico de información privilegiada ha sido ilegal para casi todos los estadounidenses desde la aprobación de la Ley de Valores de 1933. Luego fue extendida para incluir a los funcionarios del gobierno de Estados Unidos en 2012, aunque hasta la fecha nadie ha sido procesado bajo esa ley. Paul Odin, un profesor que se especializa en leyes de regulación financiera en la Escuela Superior de las Ciencias Económicas y Comerciales, señala que las reglas son difíciles de hacer cumplir. Bueno, pues fantástico. Las autoridades financieras no seguirán un caso si no pueden descubrir quién es la fuente de información. Ninguna de las autoridades financieras de Estados Unidos contratadas por la BBC ha reconocido ninguna de las acusaciones de supuesto tráfico de información privilegiada. Se pueden producir operaciones masivas con un instrumento financiero que demuestren claramente que alguien tenía conocimiento de lo que Donald Trump estaba a punto de anunciar, indica Oden, pero hay una gran probabilidad de que nadie sea enjuiciado, añade. Es decir, que nos están diciendo, bueno, es posible que ocurran ese tipo de manipulaciones, porque claro, son bastante llamativas, ¿no? Esas apuestas pocos minutos antes de que salga Donald Trump a decir algo, que no nos chupamos el dedo, no somos bobos, sabemos cómo funcionan este tipo de cuestiones, pero claro, te dicen, pero bueno, no se puede demostrar del todo. Insisto, esto no es especulación inteligente, esto tiene nombre y apellido en el derecho financiero. Y ese nombre implica, o debería implicar por lo menos, consecuencias muy serias. Con Polymarket no, pero con otros casos de manipulación de mercados sí que ha ido gente al mercado, a la cárcel. Al mercado van a estafar, desde luego. Desde 1933 que lleva existiendo esa ley. 93 años de legislación y en 2012 esa ley extendida para incluir explícitamente a funcionarios del gobierno. Es un delito federal. Bueno, vamos a coger un punto de referencia concreto. Martha Stewart, en 2004, esta señora fue a la cárcel por un caso de información privilegiada que giró en torno a la venta de 4.000 acciones de una farmacéutica el día de antes de que su precio se desplomara. Evitó una pérdida de unos $45.000. Que claro, $45.000 al lado de los millones y millones que han ganado esto no es nada. Pero por eso, por $45.000, cumplió 5 meses de prisión en una prisión federal en Virginia Occidental. 5 meses. Más 2 años de libertad condicional. Y una multa, además, de $195.000. Por $45.000, Y aquí estamos hablando de ganancias que se miden en millones, en decenas de millones, en un patrón de operaciones que la BBC ha documentado en al menos 5 episodios distintos, todos con la misma estructura, todos apuntando en la misma dirección. La pregunta que nadie en el poder ahora mismo quiere responder, en el poder estadounidense, es la siguiente, porque si esta señora Martha Stewart fue a la cárcel por $45.000, ¿qué debería pasarle a quien haya filtrado información presidencial para que otros ganen 20 millones en un día? Hombre, la respuesta legal y moral incluso es clara. El problema es quién aplica esta respuesta, porque los organismos que tienen que aplicarla no responden a la BBC. La Casa Blanca niega dar más datos y el hijo del presidente sigue siendo asesor de las mismas plataformas donde se estaban haciendo algunas de estas apuestas. En fin, que es un escándalo mayúsculo y ahora, pues siempre lo decimos, tampoco es una gran novedad, pero hablábamos de cómo Donald Trump engañó a la clase trabajadora y dijo durante demasiados años os han estado engañando, habéis perdido más que nunca y tenía razón Donald Trump. Y una parte importante de la clase trabajadora de los Estados Unidos votó a Donald Trump porque por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien le hablaba
escucha, te han estado robando, te han estado engañando. Y la clase trabajadora dijo, sí, es cierto. Pero acto seguido Donald Trump dijo, y esto es culpa de los mexicanos, de los que hablan español, es culpa de los chinos, es culpa del mundo entero, también es culpa de España. Culpa de todos excepto de los que realmente eran los culpables, que era él mismo y todos sus colegas de alrededor. Ha fallado en todo Donald Trump. En todo lo que podía fallar, falló. Falló en los archivos de Jeffrey Epstein, en no hacer guerras en el extranjero, pero también ha fallado en lo más fundamental, que era no fallarle a la clase trabajadora cuando le dijo, voy a intentar solucionar vuestros problemas. Y ha vuelto a robarles a manos llenas. Porque claro, quien pierde con una guerra, Donald Trump se piensa que esto igual tal vez es, pues bueno, un mercado de valores, numeritos que suben y bajan. Mira, no. Los numeritos que suben y bajan para ti son vidas. Son gente que tiene padres, madres, hijos, que sienten amor, felicidad, tristeza. Que de repente un día para otro les cae un bombazo encima, como les pasó a las 170 niñas de una escuela en Irán, y dejan de existir. Con el dolor multiplicado por todas las familias. Eso es lo que hay detrás. Pero claro, otros ven pues, la cuenta de valores y dicen, mira qué rico me he hecho hoy gracias a esta información privilegiada que he recibido. Es todo lo que está mal en este mundo. En fin, amigos y amigas, de este tipo de cosas, que son la barbarie más absoluta, abro mi nuevo libro, Civilización o Barbarie, la batalla por el futuro de la humanidad. Ya está a la venta y el próximo jueves 23 de esta semana estaré en Barcelona firmando ejemplares en Sant Jordi, en la feria del libro. En otras ciudades todavía no sé cuándo voy a poder estar, pero de momento en Barcelona. Así que ahí os espero a quienes seáis de Barcelona. Muchas gracias por estar aquí. Os animo a formar parte de la comunidad entrando en esbuenaventura.es/apoya para permitir que sigamos haciendo estos vídeos y nos vemos en el siguiente. Gracias por estar aquí. Estás en sintonía de Radio Satélite, la voz de la joya. La radio que informa de todo lo que ocurre en San Camilo y la región. Noticias del momento, entrevistas y el mejor análisis. Radio Satélite 96.7 FM, la voz de la joya. Donde el pueblo tiene la palabra. La palabra. Llegamos al final de una nueva edición de La Voz de la Joya, el noticiero de Radio Satélite transmitiendo desde el corazón de San Camilo por los 96.7 de la FM a través de Facebook, Radio Satélite-La Joya y nuestra señal digital en www.satelitelajoya.pe. Para todo el distrito de La Joya, la región Arequipa y nuestros oyentes que nos acompañan desde distintos lugares del país. Agradecemos su sintonía, su confianza y su participación durante este espacio informativo. Cada noticia compartida, cada denuncia recibida y cada voz ciudadana que llega a nuestra cabina nos recuerda el verdadero sentido de este programa. Informar con responsabilidad, escuchar a la población y acercar los hechos que marcan la vida de nuestra comunidad. Desde Radio Satélite renovamos nuestro compromiso con un periodismo serio, cercano y al servicio de la gente. Seguiremos atentos a los problemas, necesidades, avances y desafíos de nuestro distrito, porque La Joya merece estar informada con claridad, respeto y sentido de responsabilidad. Recuerda que puede seguir comunicándose con nosotros, enviando sus comentarios, alertas, fotografías, videos o denuncias al WhatsApp de Radio Satélite 9590772. Su participación fortalece este espacio y permite que las preocupaciones de la comunidad lleguen a donde deben llegar. Somos La Voz de la Joya, el noticiero donde la información local tiene valor, donde la comunidad encuentra un espacio y donde la voz del pueblo se escucha y se convierte en noticia. Nos despedimos desde San Camilo, agradeciendo su compañía y deseándole buena tarde. Nos reencontramos en una próxima edición aquí por Radio Satélite, la señal que informa y acompaña a la población de La Joya. Muy buenas tardes, San Camilo. Radio Satélite presentó La Voz de la Joya. La Voz de la Joya. La voz que une a San Camilo y la región Arequipa en los 96.7 FM.